Vamos a saludar a nuestros contertulios de hoy. En Barcelona está Miguel Durán, abogado. Buenos días, Miguel. Buenos días, Pepa. Feliz de reencontrarte. Igualmente. Raquel Casanovas está contigo, creo. Raquel es educadora del proyecto David de la Fundación Marianao. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Buenos días. Y aquí conmigo en Madrid está Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Pepa. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, Ignacio está consigo mismo y con su constipado. Sí. Ha venido con toda su tos, pobre. Le agradezco especialmente que esté hoy aquí a Ignacio. Raquel, antes de empezar, ¿en qué consiste este proyecto David de la Fundación Marianao? Nosotros estamos en Sant Boi de Llobregat, somos una entidad que hace diferentes proyectos a nivel comunitario y el proyecto David empezó hace ya 28 años y lo que hacemos es atender personas que tienen algún procedimiento penal, sobre todo relacionado con el consumo de tóxicos y o salud mental. Entonces, y creo que al principio estaba, o cuando se inició este proyecto, estaba destinado más a jóvenes y ahora trabajáis más con adultos, ¿no? Sí, porque el proyecto David se llama David por David Barnús, que era un joven de Sant Boi que se encontró en esta situación. Consumía heroína y luego tenía algunos procedimientos penales pendientes. Ya. Ahora ya son más, el perfil es más adulto. Más adulto. Bueno, la primera pregunta la lanzo al aire, ¿no? Ferran acababa esta introducción diciendo ¿para qué sirve la cárcel? Y os voy a preguntar, ¿la reinserción social es uno de los objetivos prioritarios de nuestro sistema penitenciario, Ignacio? Sí, la verdad que es un mandato de la Constitución española. En el artículo 25 obliga en las penas privativas de libertad a la reinserción social de los penados. Aquí ya no es cuestión de decir que podemos o no, es que es una obligación constitucional. Esto es como hablar de la calidad del sistema educativo. Pues evidentemente en las penas privativas de libertad hay ese mandato. Es verdad que se exige el consentimiento del penado, pero creo que es una obligación que tiene el Estado de aquellas personas que han recaído en el delito, pues tiene la obligación de reinsertarlas, de recuperarlas y de devolverlas a la sociedad. Miguel. Pues yo, compartiendo plenamente lo que dice su señoría, sin embargo, pienso de verdad que nuestro sistema no está poniendo precisamente el acento en ese mandato constitucional. Existen otros mandatos constitucionales que todos sabemos que están ahí, pero que son puramente semánticos. Es decir, que tienen un contenido mucho más programático que luego de cumplimiento efectivo, ¿no? Las cárceles son más instrumentos de guardar a la gente y a la sociedad, guardar a la sociedad de la gente que ha delinquido. Las cárceles tienen mucha más vertiente retributiva de la pena que de reinserción. Y es evidente que se necesitarían muchos más medios y hasta yo personalmente discrepo del carácter de voluntariedad que se le confiere a los programas de reinserción. Yo creo que el sistema no debería ponerse tan estupendo en ese sentido, y si tú le estás privando a una persona del bien más preciado después de la vida, que es la libertad, no entiendo esa mojigatería que impide que a una persona tú la puedas, ya que la tienes allí, si es que la estás obligando a estar allí, ¿por qué no la puedes inducir razonablemente, incluso de una manera mucho más coercitiva, a que pase por esos planes de reinserción? Claro, la pregunta que yo le hacía a Ignacio era, ¿es uno de los objetivos de nuestro sistema penitenciario? Otra cosa es que funcione o no, Ignacio, lo que dice Miguel. Efectivamente, lo que pasa es que el propio señor Durán reconoce implícitamente que la reinserción necesita irremisiblemente del consentimiento del penado, porque si el penado se niega rotundamente a ser reinsertado, es evidente que no es recuperable para la sociedad. En algunos de los testimonios que se han recogido anteriormente se hablaba de eso. Creo que era el funcionario de prisiones el que decía, el que es irrecuperable es aquel que ha decidido voluntariamente no participar en los programas de reinserción. ¿Y qué se hace con esas personas? Pues yo supongo que al final, pues en su paso por prisión es al final su inocuizarle de la sociedad, apartarle de la sociedad durante un cierto tiempo. Pero sí que es verdad, y lo insisto,
en la calidad del sistema democrático, una de las cuestiones está precisamente en el caso de aquellas personas que infringen la ley penal y que por tanto son privadas o en un cierto periodo de tiempo recluidas en centros penitenciarios. Pero es que la obligación del Estado es poner los medios necesarios para que todas aquellas personas que deseen ser recuperables para la sociedad, para poder después hacer vida honrada en libertad, como dice la propia ley, bueno, pues pueden hacerlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que se requieren muchos medios, porque yo lo veo en el día a día. Muchos delincuentes que son condenados, algunos de ellos son reincidentes porque vuelven al mismo medio y muchas veces vuelven a un medio en el cual, bueno, pues muchas veces el medio de vida es vivir del delito, ¿no? Ya. Bueno, Raquel lo vive día a día. Raquel, ¿para qué sirve la cárcel? Bueno, a ver, esa pregunta es un poco general, pero en lo que estabais comentando ahora, yo creo, estoy un poco entre medio de lo que comentan mis compañeros. Yo creo que sí que ahora, estos últimos años, se ha puesto el punto de mira en la reinserción, pero me parece que se hace de una forma equivocada. Es decir, a la persona se le aparta de la comunidad, ¿no? Se le institucionaliza y se le rehabilita, que sería la parte primera del artículo 25. Pero después la reinserción, ese muro se tendría que difuminar un poquito y la reinserción tendría que tocar más la parte comunitaria. O sea, la persona tendría que estar más en contacto con el exterior y no dentro. Entonces yo creo que ahí está el problema. Las personas que no quieren hacer tratamiento salen directamente desde un segundo grado ordinario. Y entonces eso es yo siempre lo digo, es un golpe de aire fresco, pero a la vez también es una bofetada bastante grande, tanto para la persona que sale como para la persona de fuera. Claro. Yo no reconozco que no tengo ninguna experiencia de verdad en cuáles sean los mejores métodos de reinserción, porque no soy educador en general, ni mucho menos en particular de personas privadas de libertad. Pero sin ánimo de polemizar, Ignacio, y con el mejor deseo de que te reinsertes enseguida al sistema de salud plena, que se te vaya ese constipado, el asunto es que las cárceles, y los que visitamos a clientes en las cárceles sabemos también algo de eso, de lo que nos explican nuestros clientes. En las cárceles faltan medios. A los funcionarios lógicamente se les tiene que impartir la doctrina suficiente como para que sepan mantener a la gente allí, eso es evidente, pero yo creo que si empezamos incluso por el hecho de que a los propios funcionarios ni siquiera se les retribuye adecuadamente, es decir, los funcionarios de prisiones, y solamente hay que atender a las reivindicaciones que ellos mismos hacen públicas, pues están mal retribuidos. No se pone, pese a que el artículo 25 es absolutamente claro, como ha dicho su señoría, no se pone el mismo afán, el mismo acento, ni muchísimo menos los mismos medios en procurar métodos de reinserción que en privar a la gente de libertad. Yo no sé el señor Durán por qué se empeña en marcar distancias conmigo, pero si es que en realidad estamos de acuerdo. Yo creo que no me empeño, de verdad, si estamos de acuerdo. Vamos a ver, si cuando dije yo al principio que la reinserción necesitaba el consentimiento del penado, creo que también lo reconoce. Y en el caso de los medios, pues es evidente que yo lo he dicho en un principio y usted lo repite. Si es evidente que es una empresa costosa, ¿no?, la reinserción, pero que además no termina en el centro penitenciario, sino va más allá. Cuando queda en libertad el penado, pues debe de facilitarse los medios, la asistencia social postpenitenciaria. Y eso es donde se completa el proceso de reinserción, de rehabilitación de los penados. Pero es evidente que se necesitan medios, pero como también se necesitan medios en la sanidad o en la educación o en la justicia. Claro. O sea, que al final es un problema de medios. Digamos que el gran problema que hace que la reinserción no sea efectiva o completa, casi siempre es un problema de medios. Bueno, es un problema de medios y de que muchas veces los dirigentes políticos verbalizan mucho más de lo que después en realidad aplican desde el punto de vista de los programas, ¿no? Yo ahí sí que estoy también de acuerdo como otra vez más con el señor Durán, porque creo que después desde los responsables políticos muchas veces, y sobre todo en campañas electorales, se mandan mensajes que yo creo que son negativos para la sociedad, ¿no? Y sobre todo con reformas penales
en el Código Penal de la Democracia que es del año 95, todas las reformas que se han hecho, que han sido muchas, yo cifraría en 30, tienen un denominador común. Siempre ha habido un aumento de las penas privativas de libertad. Y en España hay que partir de un dato fundamental. En España es uno de los países, digamos, del entorno europeo con uno de los índices más bajos de criminalidad y, en cambio, tiene uno de los sistemas penales más duros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con un sistema penal? ¿Buscamos que sea eficaz? ¿Buscamos luchar contra la criminalidad? ¿O lo que realmente buscamos es inocuizar al delincuente y tenerlo aislado durante un tiempo en una cárcel? Entonces creo que eso es algo que se necesita reflexionar sosegadamente y no precisamente en campaña electoral, porque en campaña electoral muchas veces se utiliza, en el peor de los sentidos, a las víctimas de los delitos para tratar de que sean ellos los que legislen en materia penal, cuando además no gozan ni de la imparcialidad ni de la objetividad necesaria. Ni en campaña electoral, ni al calor de delitos terribles, claro, cuando, pues yo qué sé, pues el efecto manada o cuestiones así, es decir, al legislador penal habría que dejarle un poco más de tranquilidad, silencio y sosiego. Y los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad en ese sentido, entiendo yo, porque por ejemplo aquí hemos oído al principio a la candidata alcaldable de Podemos. Sí, por que es Ávila, la que ¿no? ha desencadenado. Este caso es el que ha desencadenado, claro, esta reflexión, claro, ¿no? Es que la gente pues repara poco en que la responsabilidad penal, nuestro Código Penal, en su artículo 130, establece muy claramente cuáles son los casos en que se extingue la responsabilidad penal. Y uno de ellos, no el único, es el cumplimiento de la condena. Esta señora ha cumplido su condena con arreglo al Código Penal de 1973. Claro, pero yo añadiría, señor Durán, el artículo 136, claro, que habla de la cancelación de los antecedentes penales. Sí, una vez que además debe de ser de oficio por el propio tribunal o por el propio claro, autoridad pública, y yo creo que una vez que están cancelados, igual que se habla de la protección de datos en general, en el caso de aquellos que han cometido delitos, que han cumplido o han pagado por ellos y que después ha pasado ese periodo sin cometer ningún tipo de infracción y han sido cancelados, creo que ahora rescatar del pasado esto, creo que, claro, lo que pasa es que también eso supone el bajo nivel que tiene la política en España. Pues sabemos que es que el refrán judío ese de que quien al cielo escupe en la cara le cae, pues deberían tenerlo mucho más presente los políticos, porque, por ejemplo, la formación que ha puesto, la formación política, todos en general, pero la formación política que ha puesto como candidata esta señora, pues fue inmisericordia, por citar casos concretos, con el asunto de doña Cristina Cifuentes, y dijo, yo recuerdo declaraciones de responsables de esa formación política que decían que esta persona estaba absolutamente tachada para poder intervenir en política nunca más, y por haber presuntamente sustraído 2 tarritos de crema. Pues mire, yo, señor Durán, tengo que reconocer, de lo que yo recuerdo de aquella época, pero lo de la señora Cifuentes venía acompañado de otra cosa. De lo que yo recuerdo de los tarritos no fue el gran problema. Venía acompañado de una presunta falsificación de sus claro, y que todavía está subyúdice. Exactamente. Pero además creo recordar de esa formación política a alguno de sus dirigentes que mostraba el horror al ver unas imágenes que deberían de haber sido destruidas, claro. donde ahí se faltó a la dignidad de la señora totalmente. Creo que ni siquiera el peor enemigo merece eso. Yo llevo muchos años de juez de lo penal, he hecho muchos juicios por hurto en centros comerciales, y es la primera vez que caigo en la cuenta de que en esos lugares o esos cuartos de seguridad hay cámaras. Pues, y realmente creo que ni la señora Cifuentes ni nadie se merece ese visionado de imágenes que deberían haber sido destruidas al mes. Espera un momento, Miguel. 900-137-137 es el teléfono por si ustedes quieren participar en esta tertulia. 900-137-137, o pueden dejarnos una nota de voz en el 638-88-77-76. Escribir al correo electrónico o las redes sociales. Adelante, Miguel. Después voy contigo, Raquel. Muy brevemente. Yo lo único que quería señalar es que los políticos deberían ser mucho más mesurados a la hora de establecer esos cánones de legitimidad para poder participar en política, porque cuando tú atacas al contrario y utilizas un argumento, debe ser
conscientes de que después te lo pueden utilizar contra ti. Claro. Y eso es lo que les Vale, pero volvamos al asunto que Lo que pasa que, señor Durán, aquí parece usted que está reconociendo algo que estamos criticando. Estamos hablando de la reinserción. No, yo lo critico. Estamos hablando de la reinserción. Estamos hablando de personas que hace tiempo han cumplido con su delito, que ha sido cancelado y que, por tanto, rescatar del pasado esas cosas que se han cometido, pues creo que me parece que es algo injusto. Me parece que si nosotros defendemos la reinserción, debemos de exigir, de ser muy exigentes con todo aquel que trate de tratar de sacar del pasado monstruos. Señoría, absolutamente. Raquel, sí, en adelante, relación a lo adelante. que están comentando, Sí. creo que es que siempre se intenta, la reinserción, se le pone el peso a los profesionales del ámbito penitenciario y a la persona, que está bien, eso me parece muy bien, pero al final la persona, ¿dónde se reinserta? En la sociedad. Entonces, si no hay ningún tipo de acción hacia esa sociedad para sensibilizar, para incluir todo, para claro, la marginación no desaparece, ¿no, Raquel? Exacto. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto es lo que hemos empezado a hacer hasta hace unos años. Siempre estábamos con la persona diciéndose que tiene que reinsertarse, ¿no? Y todas las cosas que esa persona tiene que hacer, pero cuando salía y se intentaba reinsertar, decía, bueno, es que las personas no me dan una oportunidad laboral, o la gente me mira por la calle porque sabe lo que he hecho, o no, entonces realmente hay un rechazo desde fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer las entidades sociales, las instituciones, los medios de comunicación para la sociedad? Para que desaparezca ese estigma. Porque lo que más sobresale es la alarma social. Pasa algún delito y es lo que más sobresale en los medios de comunicación. Pero ¿cómo podemos hacer la contra? ¿Cómo podemos cortar estos estigmas? Claro. ¿no? Raquel, ¿cómo se sabe que una persona está reinsertada? Bueno, sobre todo lo que más importa es que la persona no vuelva a reincidir. Ese es uno de los indicadores más claros. Luego tiene mucho que ver el generar otra vez redes sociales con la familia, el no volver a consumir, en el caso de que tenga problemas con los tóxicos, el obtener un trabajo, que es uno de los pilares más importantes, sobre todo para la autonomía personal de la persona. Ya. Es que estaba pensando, claro, ¿uno está rehabilitado, está reinsertado o no lo está? No puede estar un poquito reinsertado, ¿no? Bueno, es decir, no puedes estar un poquito embarazado ni puedes estar un poquito reinsertado. No, lo que puedes estar es en proceso. Puedes estar, el embarazo son 9 meses, ¿no? Ya, puedes estar de 3. Claro, no. lo que no te puedes es reinsertar en un día. Ya. Entonces, hay personas que han entrado en prisión por 1 año y seguramente su reinserción será proporcional. Pero una persona que ha estado 9 o 10 años en prisión no se puede pretender que en 2 meses esté reinsertado. Es imposible. Hablábamos de esa necesidad de concienciar a la sociedad para que el estigma que cae sobre esas personas que han cumplido una condena no se manifieste. Pero ¿un caso de reincidencia es destructivo para esa concienciación social? Es decir, cuando sale un delincuente y reincide. Pues sí, yo creo que a veces eso parece demostrar el fracaso de los procesos de reinserción. De todas maneras, si buscamos un símil, y yo creo, y lo ha apuntado la educadora, en el derecho penal y, por ejemplo, el consumo de sustancias estupefacientes, creo que hay un alto índice de criminalidad que está asociado al consumo de estupefacientes, igual que también hay otro alto índice de criminalidad que son las enfermedades mentales. Y eso es un tema, a mí me parece muy grave, es muy habitual en los juzgados que haya personas que cometan delitos y que padezcan graves enfermedades mentales, y que ahí no es tanto un proceso de reinserción como sobre todo un tratamiento médico del que carecen, porque no hay servicios sociales. Tras la crisis, muchos de estos servicios sociales se han reducido y tal. En el tema de pues yo quería decir, el caso del consumo de estupefacientes, en el propio Código Penal se establece una suspensión de la pena privativa de libertad y cuando hay el consumo de sustancias estupefacientes. Entonces hay un programa de deshabituación. Ahora, en el propio Código Penal se recoge que en el caso de que haya abandonos puntuales del proceso de deshabituación, eso no va a suponer una revocación de la suspensión de la pena. Bueno, pues yo creo que de la misma manera hay casos puntuales en los que un delincuente puede reincidir en el delito. Estamos hablando de delitos menores, obviamente. Bueno, pues yo creo que eso no tiene por qué perjudicar al fin
que es la reinserción. Probablemente la educadora pueda decir más sobre esto, ¿no? Sí, a ver, la población presa, el tanto por ciento más elevado son personas con problemas con tóxicos y salud mental. O sea, al final, personas que tengan delitos de más gravedad es el tanto por ciento más bajo, cosa que también indica, o sea, está bien, porque si no tendríamos una sociedad un poco, ¿no?, enferma en ese sentido. Pero la mayoría de gente es gente que ya dentro de la sociedad se ha sentido excluida, seguramente, y vienen de un entorno bastante vulnerable, familias que ya, sus parientes ya han estado en prisión anteriormente, que recurren a los tóxicos y que vuelven otra vez a hacer el mismo proceso que lleva haciendo toda su familia o todo su entorno. Entonces, para esto, nosotros siempre lo que intentamos con la persona es que haya esta sustitución, lo que comentaba el magistrado, que haya la sustitución de la pena o medidas penales alternativas, porque al final aislar todavía más a esas personas institucionales en un centro penitenciario que está muy lejos, todavía les desarraiga más de esa sociedad en la que ya no formaban parte. Miguel, un minuto antes de dar paso a los escuchantes. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, la reinserción debe ser el deseo que todos tengamos respecto de los que incurren en alguna conducta que merezca un castigo. Eso, sin medios, se queda más en palabrería que en manifestaciones de eficacia. El sistema penal tiene que cumplir su función, y su función es netamente preventiva y también punitiva. Pero además, los que tienen los que asumen la responsabilidad de dirigir la sociedad deben ser mucho menos palabreros y dedicarse más a sacar medios para conseguir los fines. Marcos, vamos a las llamadas. Pues nos ha llamado Sara de Valencia. Ella es representante de una asociación asamblearia de trabajadores que se llama Tu abandono me puede matar. Cuenta que ha trabajado muchos años en Valencia en prisiones y confirma que, por lo que comentabais, que les están dejando de lado, que no hay medios. Además dice que desde la política se están maquillando las cifras, que para ellas están vaciando cárceles con gente que no se debe vaciar, con gente que todavía no está preparada, y que también comenta lo de que es voluntario participar en ciertos programas de reinserción para terroristas sobre todo, y que dice que de esta manera es muy complicado que se consiga. También nos ha llamado Juana de Salamanca, que ha estado 18 años y medio en centros penitenciarios. Por supuesto denuncia también esa falta de medios y recalca que aunque el objetivo debe ser la reinserción, no se están consiguiendo por cómo está planteado. Dice que por un lado somos algo hipócritas, porque en el fondo muchas veces no queremos que salgan, y que por otro lado hay personas con problemas mentales pues que no deben estar en las cárceles sino en otros sitios. Y María José de Barcelona cree que los delitos económicos no se pueden comparar con otro tipo de delitos de sangre, y que ella trabaja en recursos humanos y que muchas veces se ha encontrado con casos de gente que ha estado en la cárcel y que evidentemente lo tienen en cuenta, pero también tienen en cuenta por qué ha ido a la cárcel. Claro. Juan, vamos a los correos. Sí, empezamos con Nieves, que dice: tuve un expresidiario trabajando en mi jardín más de un año, apenas podía escribir su nombre, nadie le había hablado jamás de los valores y era perfectamente incapaz de entender el funcionamiento de nuestra sociedad. Yo tenía niños pequeños y al principio estaba vigilante. Con nosotros, en un entorno amable y cariñoso, respondió igual, con amabilidad y cariño. Encontró después trabajo en un vivero y nada fue igual. Nieves lo supo de lejos, pero no cumplía ni horarios ni diligencia. La raíz, cree, de estos problemas y de la reinserción siempre está en la educación, la familia y en la escuela. Y Francisco Javier, voluntario de Cruz Roja Española, que trabaja apoyando desde la cultura la reinserción en las cárceles de Aragón, dice: llevo 10 años en esta labor y puedo asegurar que por parte de los funcionarios responsables del tema se hacen esfuerzos continuos y muy intensos en este sentido. También los voluntarios. No siempre se consiguen resultados, pero si un interno está dispuesto a mejorar su situación anímica y mental, tiene elementos suficientes para conseguirlo. Marina, vamos a Twitter. María Fandiño nos dice que, escuchando la opinión de mucha gente, parece que se confunde a veces la finalidad de reinserción con la mera venganza. Dice que muchos quieren que los presos se pudran en la cárcel sin más, pero quizás sea por la falta de confianza y de medios para conseguir la rehabilitación. Rosa María dice: yo creo que deben volver a su vida normal. Otra cosa es ocupar un cargo público. Rex dice que los funcionarios de prisiones hacen un gran trabajo con pocos medios, aunque a la sociedad parece que no le importa este tema y los políticos intentan tapar la realidad, sobre todo cuando gobiernan.
Y César nos dice que lo cierto es que no saber si realmente es efectiva o no, pero sí que ve que los chavales de su barrio presumen de haber estado en presidio e incluso lucen orgullosos las tobilleras de control. Ferran, vamos a Facebook. Empezamos por Fernando, que escribe: soy abogado del turno de oficio de Barcelona desde hace casi 30 años. He podido acompañar a muchos detenidos que se han reinsertado. Dice que no es lo más habitual, pero en algunos casos se produce. Y esos casos, explica, son los que te dan fuerza para seguir en el turno. También nos escribe Lola, que dice: quiero creer en la reinserción y por ello no puedo defender la prisión permanente revisable. Sin embargo, creo que nuestro sistema ha fallado en este tema. Dice que en el ámbito personal le cuesta también aceptar a una persona porque las personas, dice, tenemos prejuicios. Y Juan se pregunta: ¿por qué se permite la excarcelación de individuos no reinsertados por el hecho de que se acaba la condena? Vamos al WhatsApp. Es que no es lo mismo robar una barra de pan que tener una condena por un asesinato. Y a la ciudadanía hay que darle ejemplo. Si en la política metemos ya asesinos y metemos gente que tiene penales gordos, ¿qué ejemplo damos a la ciudadanía? El refrán, quien nace lechón muere cochino, nos marca todo y vemos cosas tan banales como dejar de fumar o adelgazar cuando recaen una y otra vez. Imaginemos en delitos o en cuestiones que tienen ya un perfil psicológico, pero sobre todo lo fundamental es ver que ni instituciones penitenciarias ni los organismos creo que están preparados como para poder dar una salida a quien requiere una inserción, y lo más fundamental e importante, el reinsertable tiene voluntad de hacerlo. Uno de los motivos por los que a un ser humano se le recluye es la protección del resto de la sociedad y tiene un sentido punitivo, de castigo. Lo que te ha castigado no se olvida. A mí me han puesto una multa por aparcar un día en la plaza y le aseguro que no he vuelto a dejar el coche allí. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero creo poco en la reinserción. Pienso que todos estamos a favor de la reinserción, pero cuán diferente es aceptar en nuestro vecindario a un antiguo estafador o a un banquero corrupto que a un abusador de menores, pese a que ambos hayan cumplido su condena. Odia el delito y compadece al delincuente, dijo Concepción Arenal allá por el siglo XIX. Sí. Y creo que sigue siendo una máxima de total actualidad y el principio de trabajo y mirada e intervención con las personas que han delinquido. Sin duda este tema no solo es de ellos, sino de toda la sociedad, y tanto la prevención como el tratamiento y la reinserción es responsabilidad social y de todos y cada uno de los que la componemos. Vamos a una ronda muy rápida, Marcos. Bueno, Fabiola... Pero enseguida os pido ya la conclusión y el comentario a todo esto, pero vamos a una ronda rápida. Sí. Fabiola de Corella cree que las penas y los tipos de reinserción deben ir en función de los delitos cometidos y que esta reinserción no puede ser evidentemente la misma si has robado, violado o matado. Y Armando de Madrid se pregunta si desde instituciones penitenciarias se busca de verdad este derecho constitucional que es la reinserción, y lo dice porque cree que evidentemente no es normal que en cárceles de más de 1.000 trabajadores apenas haya 2 o 3 psicólogos, psiquiatras o juristas, y que sin esto es imposible. Juan. Antonio opina: hay delincuentes que no merecen ser reinsertados, como los terroristas o los psicópatas, que son especialmente crueles en sus crímenes. Y Santiago afirma: para mí la cárcel no es más que la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Con respecto a la reinserción, esto tiene mucho que ver con esa ideología que ha venido en llamarse buenismo. Un mensaje de Twitter. Mari Carmen dice que asesinos, violadores y terroristas no se reinsertan nunca, sobran en la sociedad y en las cárceles, y un sistema justo dice que no debe respetar a quienes no respetan la vida de los demás. Y un mensaje en Facebook. José dice: creo que se debería enfocar la reinserción en aquello que ha llevado al reo ante la justicia, por ejemplo, como hace el juez de Calatayud con los menores que pasan por su tribunal, condenarles a aprender a leer o a cuidar a personas mayores. Emilio Calatayud. La diferencia la marca el delito, por lo que dicen nuestros escuchantes. Os voy a pedir ya una conclusión a todo lo que hemos escuchado y a esta tertulia. Ignacio. Bueno, a mí, más que una conclusión, me gustaría tratar muy rápidamente un tema que han apuntado nuestros oyentes y que no se ha debatido aquí. ¿Qué pasa con aquellos, por ejemplo, delincuentes sexuales que no han sido capaces de ser reinsertables? Sí. Bueno, para empezar, yo creo que son muy pocos, y después también en el propio Código Penal se establece lo que se llama la libertad vigilada. Es decir, aquellos delincuentes que, no habiendo sido reinsertados, terminan su pena, la cumplen y por tanto vuelven otra vez a la calle. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues en esos casos yo creo que existen medios a favor del Estado para poder seguir controlándolo a través de lo que se llama la libertad vigilada. Controlar a esos que son muy pocos para evitar que puedan recaer en el delito. Miguel Durán, conclusión. Es muy difícil
en poco tiempo, en media hora, debatir un tema tan amplio. Simplemente yo me reitero en que es lo que en la teoría criminológica se llama el reparto de las cargas. Es decir, hay que luchar por la reinsertabilidad de las personas, pero también hay que garantizarle a la sociedad, en la medida de lo posible, que esas personas no van a volver a causar perjuicios al cuerpo social. Este es el dificilísimo equilibrio y nuestros oyentes lo han puesto muy de manifiesto con sabias reflexiones también. Raquel. Yo, para acabar, diría que la reinserción es posible. O sea, si no, no me dedicaría a lo que me dedico. Es totalmente posible. Faltan recursos dentro de prisiones y faltan recursos fuera, y por eso se está luchando. Y las personas, yo creo que es responsabilidad de una persona cometer un delito, eso está claro, pero como en todo también tenemos una responsabilidad social en la comunidad, y creo que entre todos y todas lo podemos hacer. Pues eso es lo que queríamos, lo que pretendíamos, no llegar al fondo del asunto, pero sí al menos abrir una reflexión. Raquel Casanovas, educadora del proyecto David de la Fundación Marianao, Miguel Durán, socio fundador de Durán y Durán Abogados, Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Muchísimas gracias a los tres.